tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en el matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Amén. Aleluya, al nombre del Señor. Me impacta la vida de Abraham por varias cosas, pero me impacta más la vida de Isaac. No voy a hablar de Isaac, prácticamente voy a hablar de Abraham, pero quiero introducirme en la palabra hablando de Isaac. Isaac es tipo de Jesucristo. Mire que llegó un momento donde el papá le quitó la leña al burro y se la puso en los hombros a Isaac, ¿no? Isaac es tipo de esa muerte y de esa resurrección, tipo de cordero, el cordero que iba a venir por nosotros. Cuando Abraham se decide a entregar a Isaac, Isaac no era un niño. La teología y los que estudian la ciencia de la palabra dice que Isaac no era un niño. Abraham era un muchacho de más o menos 30 años. Era un joven que vivía en su casa, pero era una persona adulta en sí, que obedecía a sus padres y que hacía lo que su padre le decía. Él no reprochó: oye, papá, ¿y el cordero dónde está? Simplemente preguntó, ¿no? Pero su papá le dijo: vamos a ofrecer el sacrificio. ¿Y él qué dijo? Sí, claro, sí, señor. Se dejó amarrar. Imagínense que si todos los estudios, y el Señor algún día nos dirá si es así o no, todos los estudios, dicen que tenía 30 años. Si uno a veces a un pelado de 25 no le puede amarrar, no le puede tener amarrado porque él ya es libre. Imagínense amarrar a uno de 30 y decirle al de 30: es que usted es el sacrificio, usted trajo su leña para usted mismo ser quemado, usted trajo su cuchillo para usted mismo ser apuñalado. Eso es no tener velos en los ojos y saber que donde quiera que vayamos, Dios va a proveer, tanto en Isaac como en Abraham. Porque si yo tengo un único hijo y me toca entregarlo, yo lo pensaría. Humanamente uno lo pensaría. Pero dice que Abraham de una vez, Dios le dio la palabra, le indicó lo que tenía que hacer. Dice, él cogió al muchacho, cogió la leña, montó todo, cuchillo,
fuego, vámonos. Amén. Vámonos. No lo pensó. Nosotros a veces pensamos cuando Dios nos da una directriz y le damos vuelta y la organizamos y si lo ponemos así y hacemos hasta mapas mentales, mapas conceptuales, tratando de aterrizar lo que Dios nos está diciendo para que quede como a nuestro acomodo, como nosotros creemos que puede funcionar mejor. Pero mire que Abraham no dijo nada, él simplemente obedeció. ¿Quiere hacer un sacrificio? Coger la leña, coger el fuego y coger el cuchillo, coger el lazo y irse con el muchacho donde Dios le había dicho, en el monte Moriah. Dios lo envió allá al monte Moriah. ¿A qué? A sacrificar a su único hijo. Y vea que en el capítulo 22, ya Dios capítulos antes, en el Génesis 12, ya Dios le había dado una promesa a Abraham de que iba a tener una descendencia, que iba a tener una prole, porque él en los capítulos de 2 en adelante, él se encuentra con diferentes situaciones y en un momento después de derrotar a unos reyes, él siente temor y empieza a preguntarle a Dios, oye Señor, pero tú me dices que me vas a dar una descendencia y no tengo ni un hijo. Tú me dices que va a hacer esto, ¿de dónde va a salir las personas? ¿De dónde van a salir las generaciones contadas como la arena del mar? ¿De dónde van a salir? Y en el 22 tiene su hijo, que es el hijo legítimo, el hijo legal, porque usted sabe que Abraham tuvo dos hijos, Ismael con Agar y Isaac con Sara. Dios le dio la promesa a Abraham, no con Agar, sino con Sara, porque Dios es legal. Y Abraham y Sara eran pareja, eran un matrimonio. Y bajo ese matrimonio Dios quería establecer una raza totalmente de un linaje perfecto o maravilloso o poderoso a través de la vida de quién? De Abraham. Cuando Abraham y Sara se cuestionan a Dios, se preguntan Dios, pero ¿cómo le pasa a Dios? ¿A Dios qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre si mire que esto y esto? Porque nosotros somos naturales y vemos todas las posibilidades naturales. Entonces ella intenta ayudar a Dios y ellos, yo diría que ellos, porque Sara mandó a Abraham, pero Abraham no dijo que no. Abraham estuvo de acuerdo. Y hay un refrán que dice, peca tanto el que lo hace como el que se complace. Así de que Sara estaba mandando al otro y el otro no tuvo autoridad para decir, no, Sara, Dios a mí no me dijo eso. Entonces esperemos en la voluntad de Dios, sino que fue rapidito a ver si por medio de Agar lograban lo que querían lograr o lo que Dios les había dicho que lograrían. Y de allí, para los que no saben, esto no tiene nada que ver con el tema, pero de ahí se los contextualizo. Los ismaelitas, Ismael es el padre de todos los ismaelitas, de todos los musulmanes que hay en la tierra, que también tienen promesa de Dios, porque cuando Agar se va con su hijo al desierto, el Señor le dice, ¿qué haces ahí, mujer? Toma el niño y dale esto y esto y esto, porque yo haré también de él una nación grande y todos pelearán con él y él peleará contra todos. O sea que Abraham, aunque se equivocó, Dios tuvo misericordia de Agar y de Ismael. Pero de ahí ahorita se desprende el pleito que hay entre musulmanes islámicos y el pueblo de Israel. Porque los dos creen que tienen la palabra profética, pero si vemos lo que Dios estableció, la palabra profética se iba a cumplir a través de Sara y Abraham. Pero me impacta ver cómo Abraham suelta y entrega todo. Porque él hubiera podido decir, bueno, pues ahí está Ismael, pues ¿qué hacemos? Pues sacrifiquemos a este, cierto, humanamente. Pero él sabía que no era con Ismael, que era con Abraham, con Isaac. Pero aún así, él decidió entregar. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que no es por este lado, sino que es por este? Pero Dios nos dice entregue y nosotros nos resistimos. Y nosotros decimos, Señor, espérate. Señor, otro poquito más. Señor, ten misericordia. Señor, espera tantico. No, no así, no, Señor. Y queremos que Dios nos trate como cuando a uno le van a quitar unos puntos y le tienen que quitar la gasa. Entonces, con mucho cuidado, ¿no? Entonces, queremos que con mucho cuidado Dios haga. Y cuando Dios nos da una orden, es ya, es así y es en el hora. Y cuando nosotros estamos como Abraham, que era un hombre que no tenía pelos en ese momento, sí, antes de pronto los tuvo, se cuestionó, cometió el error con Agar,
obedeció más a su esposa que a Dios, sí. Pero en el capítulo 22, Abraham ya era un hombre maduro, un hombre entendido, que dijo, no importa lo que Dios me pida, yo se lo voy a entregar. Ya sus velos se habían quitado. ¿Y sabe por qué Dios le dijo a Abraham que entregara a Isaac? Porque Abraham venía de un pueblo caldeo, venía de Ur de los caldeos, y allí idolatraban diferentes deidades. Y Dios dijo, muy posiblemente si no me rinde a su hijo, lo va a terminar adorando, lo va a terminar idolatrando, porque Abraham venía de un pueblo idólatra. Él no era judío, hebreo, no. Él era caldeo, de Ur de los caldeos, que contextualizando este tiempo es la Babilonia de ahorita, es el Irak de ahorita, es el Irak de ahorita. Entonces imagínese, él no venía de un pueblo donde se adorara a un Dios verdadero, se adoraba a muchos dioses, menos al Dios de los cielos. Pero Dios dijo, voy a enseñarle a Abraham cómo se adora al Dios verdadero. ¿Y cómo es? Entregándome lo único que tiene. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que entreguemos, pero nosotros no entregamos? Nosotros antes retenemos, ¿cierto? Porque creemos que si no entregamos, perdón, nos vamos a quedar sin nada o vamos a perder todo lo que hemos conseguido o construido, ¿cierto? Pero una persona sin velos está dispuesta a entregarlo todo. Y yo quiero hablarle en esta mañana basándome en una palabra que he llamado pruebas de ascenso. Pruebas de ascenso. Y aquí hay una palabra clave que dice tiempo después. Tiempo después. Cuando la palabra dice tiempo después, es porque han pasado varias cosas después de eso. Dice, el 21 es el nacimiento de Isaac, y ahí mismo está el pacto de Abraham con Abimelech. Y luego dice, tiempo después, y el título aquí en esta versión de la Biblia que estoy leyendo en esta mañana, prueba de fe para Abraham. Pruebas de ascenso. Nosotros queremos ir a otro nivel, tenemos que ser probados, tenemos que ser procesados. No es que nosotros vamos a llegar a la meta así ya por entre un tubo, no. Hay un proceso y ese proceso determinará si de verdad nosotros hemos sido transformados, si de verdad nosotros hemos sido procesados, si de verdad nosotros estamos en plenas condiciones, si nuestros velos han caído y hemos entendido y hemos comprendido que si Dios dice algo, Dios lo va a hacer. Abraham hubiese podido pensar, no, pero Dios se volvió loco, yo no voy a sacrificar a mi hijo. O sea, me da un hijo y me dice que él va a ser la puerta para que las multitudes, una familia multitudinaria, sea heredera mía. Y entonces ahora me toca matar a mi hijo. No, yo no lo voy a matar. Pero cuando no hay velos, no importa la prueba de ascenso que tengamos que vivir, porque sabremos que esa prueba nos va a llevar a un punto de victoria mayor que en el que estábamos. Si aquí Abraham era un hombre maduro, después de esta prueba de ascenso iba a ser mucho más maduro, mucho más entendido, mucho más sabio, con una fe inquebrantable. Yo le decía esta mañana al pastor, Dios llegará en el momento justo. Estábamos hablando de un tema, le dije, Dios siempre llega en el momento justo. A veces llega un día, 2 días antes, unas horas antes. Pero si yo tengo fe, Dios va a llegar. Y Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo. Y él lo entregó y la prueba era, dame a tu hijo, muéstrame que me amas más que a mí, más que a tu hijo. Y cuando lo entrega, se encuentra con que Dios le dice, wow, ahora sí. Dice la palabra que el ángel de Jehová le dijo, tranquilo, no mates a tu hijo, Abraham. El ángel de Jehová, el mismo Jesucristo en la escena diciéndole, no mates a tu hijo, no lo mates, porque ahora sé que amas a Dios más que todo lo que tienes, más que a ti mismo, más que a tu hijo, más que a todas las cosas. La gente sin velos no se resiste a entregarle a Dios nada. La gente que no tiene velos le da a Dios todo.
porque sabe que Él es dueño de todo. Si Abraham no le entrega a Isaac, Dios no le entrega multitudes a Abraham. Yo me imagino el día que todos estemos en el cielo. Y Abraham es el padre de la fe. Dios nos habla de restitución para el pueblo gentil desde el libro de Génesis. Gente que no entraba en el saco de Dios, gente que no entraba en las alas de Dios. Dios mismo la entró desde tiempos antiguos. Dios empezó a inyectarle a gente que no hacía parte, que no cumplía con las características judías para ser heredero. Entró Abraham y a través de él entramos todos nosotros. Yo me imagino el cielo cuando estemos allá y el Señor dándole honores a Abraham y diciéndole, por cuanto tú hiciste todo lo que yo te dije, mira, toda esa multitud que no puedes contar son herederos de tu fe. Aleluya. Son herederos de tu fe. Ellos heredaron tu fe. Ellos te leían y copiaban tu modelo. Y entregaban, soltaban por amor a mí, porque tú se lo mostraste. Qué honor, ¿cierto? Qué honor poder llegar al cielo y decir, uy, yo soy hijo de Abraham por la fe, aleluya. Jesús me rescató, pero la fe de Abraham me llevó a creer, porque somos gentiles. Ur de los Caldeos no era diferente a otros pueblos que hoy en día vemos, africanos. Todos eran alejados de Dios, todos estaban destituidos de Dios, pero Dios nos mete por medio de Abraham, por la fe. Aleluya. Entonces dice la palabra, pasado cierto tiempo, se habían pasado muchas cosas, cuando Dios le da la orden a Abraham. ¿Y sabe qué me sorprende? Que Dios no te comunica algo. Dios no viene a comunicarte si de pronto tú quieres hacerlo. Mira que si tú sacrificas a tu hijo, yo te voy a bendecir o más. No. Dios no viene a ver si de pronto tú entras en obediencia o yo entro en obediencia. Dios no viene a comunicarnos nada a nosotros. Dios viene a ordenarnos. Dios viene con una orden. Y si usted lee la palabra, toda la Biblia, cuando hay una promesa, hay una demanda. Porque Dios viene a darte órdenes. Dios viene a decirnos, haz tal cosa. No, si de pronto tú quieres, en el tiempo que a ti te plazca. Y aquí yo comprendí esta mañana cuando estudiaba, esta prédica la tenía escrita desde hace mucho tiempo. Cuando yo estudiaba y repasaba todo, yo decía, uno a veces cuando está chico, no entiende porque sus padres le dicen, es ya. Le estoy dando una orden. Y uno ahorita voy, ya voy. Mi palabra favorita era ya voy. Pero yo sabía que mi ya voy al segundo era un taramacazo para que fuera. Muévase, ya. Y es algo con lo que yo he tenido que trabajar, porque a mí me enseñaron no es ya voy cuando se me dé la voluntad, sino ya voy cuando ya tengo que ir a hacerlo. Entonces, cuando yo mando a mis hijos algo, ya voy, y ahí me provoca como cogerlos del pelo y llevarlos y ponerlos, haga lo que tiene que hacer, pero digo, Señor, no puedo. Dicen mis hijas, crianza respetuosa, mami, crianza respetuosa. ¿Ah? Entonces, le toca a uno como que llenarse, vaya, por lo menos con Josué. Josué es muy amigo del ya voy. Porque nosotros damos órdenes y ellos, ya voy, mami. Espere, mami, ya voy. Ya voy. Entonces, cuando ya estoy, Josué, ¿qué le dije? Sí, mami, ahí sí va. Pero nosotros somos así también, si nosotros vemos nuestra conducta, adultos y todo lo que sea, nosotros somos así. Dios nos da una orden y nosotros le decimos a Dios, ya voy, o ahorita. Y no porque se lo digamos con nuestra boca, sino porque nos hacemos los locos y no lo hacemos. Entonces Dios está ahí esperando tu obediencia, tu obediencia. Quítate el velo de la desobediencia, obedéceme. Yo no vine a decirte si de pronto tú quieres, yo vine a darte una orden, haz esto. Pero nosotros siempre estamos pensando si obedecemos o no. Y Dios nunca va a venir a comunicarte nada. Dios va a venir a darte una orden. ¿Qué no va a hacer Dios? Violentar tu voluntad. Dios te da una orden. Si tú no lo haces, Dios no te va a obligar. Amén. Pero Él no viene
a ver si de pronto tú estás de acuerdo con lo que Él te va a comunicar. Él viene a decirte, haz esto. Por eso la palabra dice que apenas Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, dice la palabra que de mañana, o sea, eso se lo dijo Dios a Abraham, un ejemplo, a las 8 de la noche. Y a las 3 de la mañana Abraham se levantó y se fue a ofrecer su sacrificio. Porque es que nosotros tenemos que ser apresurados para hacer lo que Dios dice. Queremos ser ascendidos, queremos estar en otra posición, tenemos que vivir la prueba y obedecer, no cuando nosotros queremos, sino cuando Dios ordena. El reino de Dios no es democracia, es teocracia. Se cumple la orden porque no hay pérdida. Dios permite que usted le obedezca porque Dios no es democracia. Aquí todos elegimos a un presidente, ¿cierto? Y tenemos libertad de elegir. En el cielo es teocracia. Yo digo, yo ordeno, tú obedeces. Porque no hay nada que tenga más autoridad que la boca de Dios. Y queremos el reino, tenemos que cumplir las órdenes. Queremos el ascenso, tenemos que saber que en Dios no hay pérdida, que en Dios siempre hay ganancia. Y a veces nosotros no entendemos y a veces nosotros decimos, ay no, es que Dios me está pidiendo algo muy tremendo. Si Dios te está pidiendo que le entregues algo, es porque Dios quiere hacer algo. Es porque Dios tiene un plan y un propósito. Con Dios nunca hay pérdida. Decía un pastor, que fue mi pastor, decía, con Dios por mal que te vaya, Luisita, te va bien. No hay pérdida en Dios. En Él todo es ganancia. Lo que usted entrega, Dios se lo multiplica. Lo que yo entrego, Dios me lo multiplica. Yo siempre tengo unas batallas. Yo prefiero los ayunos de 3 días, le decía a mi esposo. Yo hago los de 21, pero prefiero los de 3. Porque yo le decía 21 días sin tomar chocolate con panecito. Amén. Pero cuando ya voy a entrar en el ayuno de los 3 días, me indispongo. Me indispongo, siento hambre, me duele la cabeza, no quiero que me digan nada, me incomodo. Pero aún así, yo le digo, Señor, este es el sacrificio. Anoche yo me sentía mal y hemos estado haciendo, ayer hicimos muchas cosas en medio del ayuno, vueltas, una vaina, vaya, venga, y uno, que la empanada, que esto. A mí no me gustan los chorizos, a mí no me gusta ese tipo de comida. Y ayer hasta el chorizo me olía rico. Yo, ay, el chorizo. No quiere que nosotros no nos nos sacrifiquemos, pero a veces aunque nos cueste, ese es el sacrificio que agrada a Dios. Ese es el sacrificio. A Abraham le costó su hijo, le costó decir, sí, Señor, yo te lo sacrifico, no voy a preguntarte nada, no voy a hacer nada, simplemente voy a obedecer, simplemente voy a ir a lo que tú has dicho que tengo que hacer. No le preguntó nada. Este hombre enmudeció. Yo me imagino el rostro de Abraham y yo estaría de muerte lenta si me dicen que sacrifique a Josué, a Leslie, a Sara. Pero él con su rostro enmudecido de tristeza, de dolor y de angustia al mismo tiempo, dijo, no, algo Dios hará. Vámonos, burrito. Algo Dios hará. Porque Dios da una orden y es para que se cumpla. Llévese esto hoy a casa. El reino de Dios no es democracia, es teocracia. Tú te mueves en el reino de Dios, por el orden de Dios, por la voz de Dios, por lo que Él ordena. Isaac cargó la leña. Isaac fue tipo de Jesucristo. A Jesucristo le tocó cargar la leña. O sea, aparte de que lo habían golpeado, le tocó coger su leña donde lo iban a crucificar y cargarla. Porque era una prueba ¿de qué? De ascenso. Jesucristo también vivió una prueba de ascenso. Déjate sacrificar como cordero y te voy a dar un nombre sobre todo nombre, en el cual los demonios, las potestades, los gobernadores, las huestes de maldad y todo lo que se quiera levantar contra mi pueblo, en tu nombre mi pueblo tendrá esa autoridad. Porque cuando tú echas fuera un demonio, tú no dices en el nombre del Espíritu Santo.
Tú dices en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yahweh, porque esa fue en el nombre de Yahweh, no, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en ese te echo fuera potestad, en ese te envío a lugares secos y desérticos, espíritu inmundo, porque bajo ese nombre es que nosotros tenemos autoridad. Pero Jesucristo tuvo que pasar la prueba de ascenso. Usted no echa demonios tampoco en el nombre de Dios. Yo no he escuchado que en un tiempo de guerra espiritual y de liberación, alguien diga, en el nombre de Dios te echo fuera. No, Dios es el Padre y está sentado en su trono. Y el nombre de Jesucristo es el en el cual tenemos autoridad para echar fuera demonios. Y el Espíritu Santo es tu consolador, tu amigo, quien te redarguye, quien está dentro de ti, donde Él habita, eres tú. Cada quien tiene una función. Y la función de Jesús nos da la autoridad, porque Él tuvo una prueba de ascenso. La gente pensó que Jesús se murió. No, el domingo resucitó. Y después de 40 días subió al cielo y fue sentado a la diestra de Dios y Padre. Y le fue dada autoridad sobre naciones, reinos, dominios, potestades y sobre todo lo que hay. Y Él dijo que si nosotros creíamos en Él, cosas mayores haríamos. Aleluya. Esa es la autoridad del Hijo de Dios. Por eso Jesucristo cargó la leña. Por eso Isaac cargó la leña. Por eso Isaac nos está enseñando que a través de ese sacrificio podemos ver a Jesucristo. El Cordero se encargaba de representar a Jesucristo. Y el Cordero era Isaac. Isaac se encargó de representar a Jesucristo en esta historia, como en muchas otras que encontramos en la Biblia. Toda persona que aspira a ser admitida a un cargo mayor debe ser sometida a una prueba donde se decide si pasó a un mejor lugar. Toda persona que quiere un ascenso tiene que pasar por una prueba. Si usted no es probado, no va a ser ascendido. El que quiere ser gerente tiene que pasar una prueba. No es que llegó y lo pusieron. Un ejemplo, si no ha gerenciado ninguna empresa, le toca llegar y hacer el proceso de subgerente para llegar a ser ¿qué? Gerente. Así mismo es con Dios. Si nosotros queremos ser pastores, evangelistas, profetas, misioneros, adoradores, danzores, trabajar en audiovisuales, tenemos que empezar por llegar temprano y limpiar los cables, prender el sonido, mantener todo limpio. ¿Por qué? Porque quiero un ascenso. Y entonces Dios dice, voy a ver si ahí, lavando los baños, limpiando la iglesia, quieres ese ascenso. O si quieres, hay gente que quiere llegar de aquí a allá. Ya. No. Son procesos, son pruebas donde Dios nos forma la fe, el carácter, la disciplina, la entereza. A nosotros nos tocaba ayunar todos los sábados en la congregación donde nos congregábamos. Y cuando yo no iba o cuando alguno no iba, eran las 12:03 y el pastor estaba llamando. Hola Luisita, Dios te bendiga. ¿Cómo está, pastor? No, ya sabía que ese saludo tan cordial era una vacía. ¿Por qué no viniste al ayuno? ¿Qué pasó? Había vigilia. ¿Por qué no viniste a la vigilia? Y a rendir cuentas. Porque era orden. ¿Por qué no estás en escuelas? ¿Qué pasa con tus líderes que no vienen a las escuelas? ¿Qué pasa con esto? Y era mandato. Porque si queríamos ser ascendidos, teníamos que ser procesados. Y así es con todo. Usted no puede llegar a la universidad de una, usted tiene que pasar por el bachillerato. Y en el bachillerato se va a encontrar con pruebas, con procesos, con cosas que de pronto usted diga, uy, no. Por lo menos para mí siempre fue un problema las matemáticas y el inglés. A mí en español me iba bien, en física, en química, en filosofía me iba excelente, en ciencias políticas tenía las mejores notas, pero matemáticas, inglés, todos los periodos, los perdí hasta por no llevar el refrigerio.
Yo no fui buena en esa área, no fui buena. A mí las matemáticas nunca se me dieron. Que el triángulo de yo no sé qué, que esto, que multiplique, que seno con conseno, que le da tangente, que yo no entendía nada. Yo veía un poco de letras y de números y yo decía, esto es una, uy, esto no, esto es feo. Yo pagaba para que me hicieran las tareas de matemáticas, los talleres para pasar a último, así raspando con el pelo en el alambre. Porque no me gustaban las matemáticas, ni el inglés. El inglés me entraba en reversa. No me entraba, yo no entendía, yo decía, no entiendo nada, Dios mío. Y le decía al profesor, un día le dije al profesor, es que no entiendo. Me dijo, pues estudie. Eso fue lo que me contestó. Pero yo no entendía, pero es una prueba de ascenso para ir a otro nivel. Porque si usted no sabe matemáticas, no puede llegar a una universidad sin saber las cosas básicas. Hoy en día está la calculadora. Cuando no había calculadora, tocaba aprender o aprender. No había forma. Hoy en 5 por 9, la calculadora le dice y le preguntan 5 por 9, 5 por 9, es 5 por 9. ¿Y cuánto es 5 por 9? ¿Ah? Entonces imagínense, queremos ser ascendidos sin vivir los procesos, sin vivir las pruebas. Queremos llegar a lugares de eminencia sin haber pasado por un proceso. Para yo ser aprobado en fe, tengo que vivir un proceso de fe en cualquier área. Para yo ser bendecido económicamente, tengo que pasar un proceso económico. Porque si soy un despilfarrador, tengo que aprender mayordomía. Para todo hay un proceso. Toda persona que quiere un lugar y aspira a un lugar de eminencia tiene que vivir procesos. En los diseños de Dios sucede lo mismo. No hay procesos no hay sucesos si tú no pasas por un proceso, por una prueba, por un momento de dificultad, por un momento de dolor, por un momento donde todos te dejen solos, donde se vaya incluso hasta el marido, donde te abandonen los hijos. Ahí es donde tú dices, he pasado este proceso. Soy validado por esto y por esto. En el reino soy validado. La validación del reino no se da como en lo natural de nosotros. Muchas cosas nosotros las adquirimos fáciles y nos validan fáciles. ¿Qué día mi hija decía que necesitaba hacer un curso de manipulación de alimentos? Y yo le decía, eso en el SENA es hasta gratis. Se demora como 48 horas. Averigua y verá. Hay cosas que están en la tierra que son fáciles de conseguir, pero el ascenso en el reino te va a costar. Te tiene que costar, nos tiene que costar. Lo primero es que la prueba de ascenso vendrá después de que pasen cosas. Tal vez usted está en un momento así, súper bendecido, o usted lleva orando así, uy, sí, estoy orando súper chévere, y vino una prueba, y empezó la pereza, el sueño y el cansancio. Y usted sabe que es prioridad sacrificar, pero hay otras cosas que no le dejan. Y ahí es donde usted dice, quiero ser ascendido, me toca sacrificarme. Quiero ser ascendido, me toca levantarme. Quiero ser ascendido, me toca pararme en la brecha, me toca orar. Quiero ver a mis generaciones bendecidas, me toca pararme a guerrear, me toca pararme a interceder. ¿A qué horas? A la madrugada, porque a Dios le gusta esa hora. Porque esa hora es la especial. David decía, hay un salmo. Voy a ver si encuentro mis apuntes. Hay un salmo donde David le decía al Señor, que en el original hebreo dice me adelantaré al amanecer, me adelantaré al alba, me voy a adelantar a encontrarme contigo, porque ahí vas a destruir a mis enemigos. No encuentro dónde anoté eso, yo lo estudié esta semana. Me adelantaré a buscarte. Salmo 119 y 147, me adelantaré al alba. Salmo 119, 148, se adelantaron mis ojos a meditar en tus dichos. Salmo 57, 9, despierta mi alma, despertaré a la mañana, aleluya.
Para tener una prueba de ascenso hay que sacrificar. Y dígame a quién le gusta levantarse a las 3 a orar. Eso es un sacrificio, amado. Usted lo hace por sacrificio. Usted empieza a orar sonámbulo. Señor, que venga la luz eterna. Señor, perdón. Que sí, estamos dormidos orando. Y le estamos pidiendo a Dios a veces cosas ilógicas. Pero Dios empieza a ministrarnos, Dios empieza a ministrar nuestro corazón y empieza a hablarnos en esas madrugadas que no nos gustan, que no son agradables. ¿Usted cree que Abraham cogió al chino y dijo, gloria a Dios, voy a ir a sacrificar este pelado? No, le dolía sacrificarlo, pero tenía que sacrificarlo porque era la forma en la que él iba a demostrarle a Dios que lo amaba. Nosotros tenemos que pasar por momentos, Dios nos permite pasar por temporadas de bendición, pero hay momentos donde Dios permite las estrecheces para que nosotros nos abramos y abramos nuestro corazón a lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero esto sucede cuando usted y yo hemos dejado los velos de lado, nos hemos quitado los velos y hemos dicho, Dios me está quitando todo. No, yo te estoy entregando todo, Señor. No importa lo que pase, te lo entrego todo porque cosas mejores vendrán para mi vida. El homenaje de Abraham, yo digo, ese me lo voy a gozar. Yo le digo al Señor que me permita gozarme ese homenaje a Abraham. Él iba a entregar uno y Dios le dio multitudes que no pueden ser contadas. Pruebas de ascenso. Dame uno y te doy miles. Porque ese es el multiplicar de Dios. Hay una canción de Tales Roberto que dice, la matemática de Dios es diferente. Porque para nosotros 1 más 1 es 2. Para Dios 1 más 1 puede ser 1.000.000. Si es Dios, actúa de diferentes maneras. Tu Isaac no es el final de tu potencial, es una puerta que Dios abre para otras oportunidades. Abraham tal vez pensó que con Isaac ya estaba hecho. Ya tengo a mi hijo, ya. Pero Dios le dijo, no, quiero algo más. Hay algo más dentro de ti que quiero mostrarte. Hay algo más escondido que puse en ti que no te ha sido revelado. Porque si usted lee el Génesis y el contexto de Abraham, Abraham no tenía fe. Porque Dios tuvo que insistirle varias veces para que saliera de su casa. Luego le prometió un hijo y él no tuvo fe. Confió más en lo que Sara le decía que en lo que Dios le había dicho que hiciera. Faltaba una prueba para llegar al ascenso total. Y Isaac no era el límite de lo glorioso que Dios quería hacer con Abraham. Lo glorioso de Abraham no es Isaac. Lo glorioso de Abraham es la fe que logró alcanzar. Porque Dios a cualquiera le da hijos. Las estériles Dios las embaraza cuando a él le place. A los viejos, por allá en Indonesia hay una mujer de 70 y algo de años, ya ancianos. Y Dios le dio una hija y la niña tiene como 8 años y piensan que es la abuelita. No, es la mamá. Dios se la dio en su vejez, sin menstruar, sin nada. Dios le dio su hija. A Dios eso no le queda grande. Pero Dios lo que necesita es que las cosas internas de nosotros salgan a la luz para fortalecernos. Y ahí fue donde Abraham fue fortalecido. El milagro no era Isaac. El milagro de Isaac no era el final del potencial de Abraham. No, aquí ya cumplí todo. No, Dios dijo, hay algo más. A través de Isaac tengo una puerta más grande abierta para ti. Algo más poderoso para ti. Y él lo entendió. Cuando entendió ahí, para mí, en el Génesis 22, fue donde Abraham entendió lo que Dios le había dicho en el Génesis 12. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré bendeciré tu nombre y serás bendición. Maldeciré al que te maldiga y bendeciré al que te bendiga. Ahí, en el Génesis 22, cuando el ángel le dice, para, alto, no levantes el cuchillo, no mates a tu hijo Abraham. Abraham, en el verso 10, y Abraham tomó su cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham,
no pongas tu mano sobre el muchacho. Ahí él entendió la fe. ¿Cómo así, Señor? ¿No lo tengo que matar? No, hijo, quería haber entendido si en tu vida habían velos de los caldeos o ya habías sido libre. Pero ya fuiste libre. Por eso ahora ves. El ascenso de Dios en Dios es incalculable, insondable. Abraham pensó que teniendo a Isaac había acabado con todo lo que tenía que hacer. Y Dios le dice, tu bendición está mucho más allá. Es en la bendición donde se prueba el carácter espiritual. Tu bendición va más allá, no es aquí, no es con Isaac, no es en este momento. Nosotros estamos bendecidos aquí, pero nuestra bendición tenemos que tener claro, dimensión de gloria va más allá. Porque Dios lo ha dicho. Tenemos pruebas, sí. Somos procesados, sí. En temperamento, en carácter, en disciplina, en fe, en amor, en paciencia, en bondad, en cualquier cosa somos procesados. Somos probados a ver si pasamos el filtro. Pero ahí es donde Dios quiere llevarnos a tener un carácter espiritual que nos lleve a la gloria, que nos lleve a donde Dios ha dicho. Lo segundo es que Dios ordena. Dios ordena las cosas. Y vuelvo, el primer punto va enlazado con el segundo. Dios ordena, Dios no te está diciendo si tú quieres. Hay cosas de gente que está conectada, de gente que está ahí en esta transmisión, que tiene que hacer morir hoy. A la mañana tienes que ser diligente, tienes que hacer morir lo que no le suma al reino, no le suma al propósito de Dios, debe morir. Y aquí vuelvo a la parte que ya había dicho. Abraham no obedeció a Dios a la semana. Dice a la mañana. Diligencia. Y es en lo que a veces nosotros estamos fritos. No somos diligentes. Tenemos que hacer algo, mañana de pronto lo hago. Bueno, eso lo tengo que entregar el 31 y hoy es 25. Todavía tengo tiempo. ¿Por qué no entregar las cosas antes? Yo le decía a mi hijo esta semana que nos atrasamos en unos talleres y yo le decía, ¿por qué no hacer las cosas oportunamente? Mira, ahora te toca quedarte más tiempo aquí sentado haciendo tareas y yo también tengo que quedarme contigo haciendo tareas. ¿Por qué? Porque no las hicimos en el momento que había que hacerlas. Porque no somos diligentes. Porque todo lo dejamos para lo último. ¿Por qué Dios bendijo a Abraham? Porque Abraham fue diligente. Abraham no se fue a orar y Señor, ¿y por qué? ¿Y cómo, Señor? Y a ver, ¿qué le decía Sara? Sara, imagínate qué hacemos. Dios me está diciendo esto. Metámonos en un ayuno de 3 días a ver si Dios cambia de decisión. No, lo que Dios ordenó, lo ordenó. Y no hay ayuno que le tuerza el brazo a Dios. Es ya, punto. Ve ya. Y a la mañana se paró. Dios ordenó, él obedeció. A la mañana, Señor, yo no tengo velos. Ya no tengo velos. Tú me prometiste una multitud. Yo te entrego a Isaac. No me importa, yo te lo entrego. La cruz fue igual. Jesús crucificado, el Padre lo entregó. ¿Y qué hay ahora? Multitudes, lenguas, naciones, razas, pueblos, que nosotros ni entendemos su lenguaje, pero ellos sí entienden a Dios, sí conocen a Dios, sí caminan en Dios. Pero a veces usamos el ayuno como una técnica a ver si podemos dilatarle los asuntos a Dios. Y los asuntos a Dios no se le dilatan, lo que Él ordena se debe hacer, punto. No hay forma de decirle a Dios, de pronto mañana yo te obedezco, Señor. Déjame pensarlo a ver si yo estoy de acuerdo. Con Dios no hay nada que pensar, amado.
Porque si Dios nos da una orden es porque Él sabe lo que es mejor y lo que nos conviene. Y todos nos sabemos el versículo que están, creo que en Josué, si no estoy mal, que dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros, para darnos el fin que nosotros esperamos. Eso lo conocemos y lo recitamos. Pero cuando Dios nos da una orden que a nosotros no nos parece, entramos en ayuno, en intercesión y en guerra. Y nos encontramos guerreando, intercediendo y ayunando, perdiendo el tiempo, intercediendo y guerreando por cosas que Dios ya ordenó, que no son cambiables en el cielo. Hay cosas a las que Dios dice, para mí, yo lo veo de esa manera, Luisa, que Dios cambia la historia así, por la disposición del corazón de nosotros. Pero hay cosas que son ordenanzas. Si usted lee el Éxodo, Levíticos y Números son ordenanzas. Y cuando usted hace un paralelo de ellos tres, de Éxodo, no, perdón, Levítico, Números y Deuteronomios, las leyes, todas están escritas en los tres libros. Porque son ordenanzas, Dios no las va a cambiar. No robarás. Entonces en Levítico dice no robarás, un ejemplo. En Deuteronomio dice roba pero un poquito. No, es una ordenanza. No tiene variante, no tiene variación. Hay cosas a las que Dios cambia y permite que nosotros le demos otro rumbo por la disposición de nuestro corazón. Pero hay otras que sí o sí son establecidas. Y si Dios da una orden, sacrifica. Y cuando tú estés allá a punto de sacrificar, Dios va a cambiar la orden y va a decir, no levantes la mano contra el muchacho. Hay cosas que Dios le da vuelta porque Él solamente está esperando, ¿qué? La actitud de nosotros. ¿Cómo hacemos las cosas? La obediencia. ¿Tiene velos? El que tiene velos no obedece. El que no tiene velos corre a hacerle caso a Dios porque sabe que no pierde nada, porque sabe que fue una orden y sobre las órdenes de Dios no hay nada. Dice la Biblia en Job capítulo 1 que llegaron todos los hijos de Dios y entre ellos, ¿qué? Satanás. Y Satanás no pudo hacer nada contra Job hasta que Dios no se lo permitió. Porque Dios es el dueño de todo. Dios le dio la orden a Satanás. Ve, quítale todo lo que tienes, solamente no le toques la vida. Dios le ordenó a Satanás. Satanás tuvo que pedirle permiso y se movió bajo lo que Dios ordenó. Sí, le puso una enfermedad, pero no lo mató. Le quitó sus hijos, le quitó los bueyes, las vacas, los asnos y todo lo que él tenía, las gallinas, los conejos. Todo se lo quitó, pero no le quitó su vida. Porque había una orden del cielo y esa orden decía que Satanás no podía atentar contra la vida de Job. Porque Él es el que ordena. Dios ordena, pero yo decido si ejecuto esa orden. Tenemos que ir a Moriah para ver a Dios. En Moriah se ve a Dios. Jehová proveerá, Jehová traerá, Jehová suplirá, Jehová me dará, Jehová tendrá dispuesto para mí lo que yo necesito. Sin haber llegado al monte, Isaac le preguntó, papá, ¿y cuál es el cordero? No te preocupes, sí. Jehová proveerá. Jehová Jireh hará algo. Hay momentos donde Dios solamente está pidiendo que usted camine, avance. En una ocasión Dios le dice al pueblo de Israel, a Moisés, le dice, ¿por qué me clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Yo no tengo nada que ver, yo di una ordenanza. Ahora el problema no es mío, el problema es de ellos. Dígales que caminen, que avancen. Abraham también hubiese podido quedarse. Pero él fue osado y dijo, quédense aquí, siervos, ya vengo. Yo voy a un nivel donde ustedes todavía no pueden acceder. Aleluya. Obedeció la ordenanza. Una cosa es ver a Dios y otra cosa es que Dios te vea a ti. Anoche les enseñé que era necesario ver a Dios. Y hoy te estoy diciendo que aún más poderoso es que Dios te vea a ti.
Que Dios se quede viéndote y diciendo, wow, me asombra esta persona. Aún es más poderoso. Dios quería probar a Abraham. Dios quería probar si Abraham de verdad le amaba, si le tenía fe, si lo iba a cuestionar como capítulos anteriores o le iba a decir, no, Señor, yo te obedezco. Ya había madurado Abraham, porque Abraham dijo, no importa, la madrugada, a la mañana me voy al sacrificio. Aleluya, al nombre del Señor. Dos cosas que nos llevan a la prueba de promoción. Dos cosas que no se llevan, a la prueba de promoción. Una, los siervos. Gente o personas que no tienen la genética de la fe. Cuando usted va a una prueba de ascenso, no cargue con alguien que no tiene fe, porque ese que no tiene le va a limitar a usted. Ese que no tiene fe le va a decir no es posible, pero mira las consecuencias. ¿Cómo se te ocurre? Te va a caer el bienestar familiar porque tú vas a apuñalar a tu hijo. Prueba de ascenso, donde no puedes llevar a cualquiera. Por eso Abraham le dijo a los siervos, quédense aquí, yo ya vengo. Porque no había una genética de fe. Y segundo, los asnos. Salmos 32:9, yo no lo voy a leer, léalo en su casa. Gente sin entendimiento espiritual. La gente que no tiene la visión de Dios nunca va a entender. Yo me acuerdo que cuando yo estaba separada de mi esposo, yo vuelvo a Dios a través de un sueño que Dios me permite tener, donde yo veía la escena y mi pecado, cómo mi pecado me estaba apartando de Dios. Y el demonio me lo dijo. Me dijo, por causa de esta cara, su alma me pertenece. Me lo dijo el demonio, así, hablado, cara a cara. Y ahí yo decido volver al Señor. Pero esa noche me encontré con alguien que me había acabado de pasar ese suceso. Y yo estaba como en shock por lo que había vivido, porque fue muy real, fue un sueño muy real. Yo creo que yo estaba pálida, verde, amarilla, ojerosa, no sé, como la canción, flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones. Algo así estaba yo esa noche por todo lo que me estaba sucediendo. Con mi esposo en ese momento teníamos pleitos. Yo no dejo, no, sí, vamos a hacer, no, que no sé qué. Y era una batalla. Y aparte me sueño esto. Entonces yo estaba como muy, no sé qué hacer, para dónde coger, que mi cara lo decía. Y esa persona me preguntó, ¿qué te pasa? Yo le dije, tú no lo vas a entender, porque hay cosas que los asnos no entienden, porque no tienen entendimiento espiritual, sin el ánimo de ofender a las personas. Hay gente que no lo va a entender, hay gente que Dios te va a mandar a hacer cosas locas y el otro te va a decir, oye, pero te enloqueciste. Sí, yo me enloquecí, por eso no te llevo, porque tú no lo vas a entender. Gente que no va a entender tu promoción, tu prueba de ascenso. Para actuar en la unción de morar, debo llevar lo que yo más amo, lo que yo más quiero, para que Dios se mueva. Por eso Abraham no llevó ni los siervos ni llevó el asno, porque dijo, esto no me suma, y lo que yo tengo que entregarle a Dios es lo que yo más amo, es lo que yo más quiero, para tener una de ascenso. Lo tercero es que después de esto va a venir una provisión abundante. Una provisión abundante, un crecimiento exponencial, una multiplicación, tanto interna como externa. Usted será una mejor persona, yo seré una mejor persona, internamente y externamente, porque hemos entendido lo que Dios quiere, porque hemos entendido lo que Dios desea de nosotros. Y viene después de la prueba de ascenso una abundancia, una promoción, una provisión abundante. Porque cuando Abraham levantó sus ojos, después de que el ángel le dice, no mates a tu hijo, no le hagas nada, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. O sea que tener fe es temer a Dios. Wow. Entonces Abraham, el 13, Abraham levantó los ojos y vio a un carnero que estaba enredado entre por los cuernos en un matorral. ¿Quién puso ese carnero ahí? Dios.
Dios dijo, usted estaba dispuesto a entregarme todo. Para mí no es difícil poner un carnerito aquí para que me haga el sacrificio. Usted ya me sacrificó sin haber apuñalado a su hijo. Hay momentos donde Dios va a proveer, no porque tú sacrifiques al hecho, al punto de exterminar algo de tu vida. Dios va a proveer, no porque tú lo acabes, lo extermines, sino porque Él ve el corazón que decide rendirle. Señor, yo te lo rindo. Señor, yo te lo entrego. Esto es tuyo. Es que en realidad usted y yo no tenemos nada en esta vida. Nada es de nosotros. Ni el carro que conducimos, ni la casa donde vivimos, ni los dones que tenemos. Nada nos pertenece. No somos dueños de nada. Todo es de Dios y es para Dios. Y cuando usted le entrega, viene la provisión abundante. Viene la provisión, la multiplicación. Yo me imagino a Abraham allá en el cielo viendo. ¡Ay! Si viste, Señor Jesús, se convirtió otro. Se convirtió otro. Y cuando Juan, el discípulo de Dios, fue a la isla de Patmos, dice que él vio una mesa y debajo de la mesa muchos, dice que multitudes que no podían ser contadas. Esos que estaban allá somos todos los que hemos sido rescatados, que no podemos ser contados. Esa es la provisión de Abraham. La provisión de Abraham hecha realidad. La palabra es maravillosa y encaja todo de una manera poderosa. Cuando usted y yo le obedecemos a Dios, cuando usted y yo maduramos y quitamos los velos, vemos la gloria de Dios, vemos la provisión abundante, vemos el recurso. Necesitamos, viene. El carnero ya Dios lo había visto. Dijo, si Abraham me obedece, yo ya le tengo el carnero. Ahora faltaba que Abraham lo viera. Y levantó sus ojos y lo vio. Y cuando levantó sus ojos dijo, Yahweh Jireh, Jehová proveerá. Hoy, ¿qué debemos de sacrificarle a Dios? Hoy, ¿qué velo tenemos que quitar? El velo de la incredulidad, de la falta de fe. Porque en la falta de fe, Jireh no se mueve. Dios provee a gente que le cree. Dios provee a gente que desea crecer, multiplicarse, que no le importa la prueba, sino que le importa lo que está más allá de la prueba. A José no le importó la prueba, cisterna, esclavitud y cárcel. Y él dijo, yo sé que hay una prueba de ascenso para mí. Yo me soñé que mi papá, mi mamá y mis hermanos se humillaban ante mí. Yo sé que hay algo poderoso. Yo sé lo que va a pasar con mi vida. Esther dijo, no importa si perezco, que perezco. Proclamemos ayuno porque hay una prueba de ascenso. Yo soy una hebrea huérfana y terminaré siendo algo poderoso. Nada más y nada menos que la reina de un imperio pagano. Yo me imagino que la Biblia de nosotros no lo narra. Pero yo me imagino que Esther tuvo que haber establecido muchas cosas de Dios en la cultura babilónica. Porque era la reina. Gedeón, una prueba de ascenso. Era un muchacho que nadie tenía en cuenta. Él cuidaba su casa y cernía el trigo para esconderlo, para que no se lo comieran, no se lo robaran los madianitas, si no estoy mal. Y la prueba de ascenso, ¿cuál era? Esa. Y luego vino el ángel y se le apareció y le dijo, te voy a usar, te voy a permitir que hagas esto y esto y esto. Y este hombre, aunque temeroso, le creyó a Dios y llegó su prueba de ascenso. Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Con la prueba viene el ascenso. Solamente hay que saberlo establecer. Solamente hay que saber vivir. Solamente hay que saber de creerle a Dios y trabajar con nuestra mente. No es si yo quiero, no es si yo deseo. Es una orden de Dios y tengo que hacerlo. Tengo que establecerlo. ¿Por qué? Porque Dios me lo ordenó. Y no es cuando nosotros queramos. A la mañana. Si Dios te dice algo hoy, establécelo. Si Dios te muestra algo hoy, hazlo. Es a la mañana, es ahora, no es más tarde, no es de pronto si me place, lo hago en 1 hora, en 2 horas. No, es ya, es ya. La bendición abundante viene para las personas que no le niegan nada a Dios. La gente que le retiene a Dios,
tiene los cielos cerrados y la puerta de acceso a la provisión no se le abre, porque le retiene. Si Abraham retiene a Isaac, no hay multitudes para Abraham, porque Dios también cierra la puerta. Tú no me obedeciste, no hay. Pero si tú entregas lo más preciado, lo que a ti más te cuesta, llámese madrugadas, llámese oración, llámese ayuno, no sé, porque hay gente que nos cuesta ayunar y decimos el chocolate, los huevitos, el caldito, ¿cierto? A muchos nos cuesta y a los niños más. Pero en el tiempo antiguo Dios decretaba ayuno y el rey decretaba ayuno y ayunaban las vacas, los perros, los bebés, los niños, las asnas, todo mundo entraba en ayuno. Nadie comía hasta que Dios le diera la orden al rey de ya, quite el ayuno. Así era antes. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esa cultura y pensamos que si el niño no come media mañana se va a desaparecer. Y el niño piensa que, ay, estoy agonizando, mamá, no tengo nada, pero te voy a dejar el testamento hecho por si acaso. No, no se van a morir, no les va a pasar nada. Lo que pasa es que nosotros somos nos condolecemos por todo. Ay, pobrecito chinito, tiene hambre. Yo lo digo por mí, mi esposo dice, hoy ayunamos todos. Y Josué se levanta y decía una hermana de la iglesia hace mucho tiempo, ella decía, Josué es el único niño que yo veo que se entristece y se le entristece todo el cuerpo. Hay ayuno y Josué se desgonza todo, él se entristece por completo. Y yo lo miro y digo, ay, pobrecito, mi chinito. Y va y me, mami, ya tengo hambre. Papi, vaya y ore, vaya, mi amor, vaya, ore, que ya vamos a terminar. Ya casi vamos a terminar. Y eso no es seguido, ahorita no es seguido. En pandemia, casi que todos los fines de semana había ayuno de 3 días en la casa. Y mis hijas y mi esposo y yo nos metíamos, y a Josué ayunaba hasta las 12, 1, lo poníamos a ayunar, más pequeño incluso. ¿Por qué? Porque el ayuno te mata, el ayuno te rompe, te destruye esta carne viciada. Eso es lo que hace el ayuno, por eso nos cuesta ayunar. Aleluya. Pero que tu prueba, tu proceso te lleve a ascender y no descender. Que la orden de Dios no te lleve a ser descalificado, sino a ser calificado. Que podamos ser calificados en eso maravilloso que Dios quiere entregarnos. Porque nosotros ni nos imaginamos. Nosotros no nos imaginamos lo que Dios va a hacer con nosotros. No tenemos ni siquiera la mínima, o sea, nuestra visión es tan natural que nosotros no tenemos ni el 1% del diseño de Dios establecido en nuestra vida, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es algo tan grande y tan poderoso que nosotros no lo logramos captar, porque muchas veces no estamos en ese nivel espiritual y estamos llenos de velos. Y para ver la visión, para ver el diseño de Dios, tenemos que tener una visión 2020, como la que nos sacan a nosotros cuando vamos al médico. Una visión perfecta en lo espiritual, porque así se va a poder alinear el propósito de Dios. Pedro era un hombre sin velos. Cuando ya el Señor vino los 40 días y este hombre ya dejó de pescar desnudo y todo, él llama a algo inmundo y el Señor él vivía en lo antiguo, pero el Señor le despliega el lienzo y le dice, no digas inmundo a lo que yo creé. De todo lo que hay en la carnicería tú puedes comer. Y le mostró todo lo que podía comer. Ya Pedro era un hombre sin velos y entendió que más allá de lo que nosotros decimos que contamina dentro, lo que contamina es lo que sale, no lo que entra. Amén. Vamos a orar en esta mañana, amados. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Yo no sé si me pasé, no me pasé la hora, pero vamos a orar. Usted que está ahí, se desconecte. La administración también es para los que estamos ahí en mí, porque a veces Dios nos habla y Dios tiene una palabra. Y una vez escuché a alguien me llamó alguien a preguntarme, Paz, es que me dijeron que Dios me había dado una palabra, pero es que yo me quedé dormida, Paz. Pero usted era la que estaba orando. ¿Usted se acuerda? Y yo le dije, hermanita, cuando habla la boca de Dios, yo no sé qué dije, así es que ni modo. Si se durmió y no lo escuchó, perdóneme, pero lo siento.
Porque no lo recuerdo. Hay cosas que no recuerdo. Porque es Dios. Entonces no se desconecte porque muy seguramente Dios le puede hablar a usted. Si ya le habló a través de la palabra, Dios lo puede llevar en ese momento a usted, desbloquear su mente y decir, sí, yo tengo un velo en esa área. Aquí no soy tan fuerte. Aquí pregunto, cuestiono, le digo a Dios, no, Señor, yo no creo, no me hagas esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí, Señor, yo tengo que soltarme hoy de ese velo. Tengo que desligarme hoy de ese velo. Tengo que soltarme hoy de eso que me quiere llevar a no establecer tu reino en mi vida. Hoy leyendo mis apuntes encontré también algo respecto a los velos. Dicen que antes le tiraban a las personas el velo, le daban una profecía de hombres, no estaba Dios allí, porque querían imitar a los profetas de verdad. Entonces tiraban el manto y le daban una palabra profética a la persona en la carne de hombre, y lo que hacían cuando le lanzaban el velo y se lo quitaban después de haberle dado la palabra profética era capturarle el alma a esa persona. Los velos que nosotros tenemos nos hacen mantener nuestra alma capturada en una área de nuestras vidas, apresada. Yo me acuerdo que hace unos años yo me soñé con alguien y lo vi en una cárcel. Yo no sé si ustedes han visto películas del Holocausto nazi. Yo sí, las amo y me fascina verlas. Aprendo mucho. Y en una de esas películas y en un documental mostraban cómo los nazis tenían cuartos, eran como de 2 por 2, eso era una cosa muy chiquitica, y metían a la gente allí y era con unas rejas y les ponían unos candados. Y no toda la gente moría en las cámaras de gas. Habían diferentes formas en que le quitaban la vida a la gente. Y una de esas. Entonces, cuando la gente, un ejemplo, cuando alguna persona llegaba en los camiones donde los recogían, llevaban enfermos de todo y allá los clasificaban. Entonces los jóvenes iban a hacer unos trabajos, los ancianos que no estaban enfermos iban a hacer otros trabajos, un ejemplo, las cocinas, las niñas hacían en los burdeles de prostitutas, muchas cosas pasaban en ese entonces. Y cuando la gente era enferma, un ejemplo, le faltaba una piernita o dependían de medicamentos, no los dejaban libres. Mire la infamia del ser humano, no los dejaban libres, sino que los metían en esas cárceles que eran como unos cosos así largos, muchas rejas, y allá los metían. Entonces la persona quedaba así, con su vida capturada en un hueco de 2 por 2 hasta que se moría. Se moría porque su cuerpo se paralizaba, porque ya estaba cansado y era una agonía. No los dejaban libres, pero los mataban de esa manera. Cuando nosotros tenemos velos, nuestra alma queda capturada. Y el diablo lentamente, a través de esa alma capturada, quiere llevarnos ¿a qué? A la muerte. Hoy despójese de los velos. Hoy despójese de todo lo que le impide que usted vea la gloria de Dios, que usted viva en fe, que usted viva en prosperidad espiritual. Yo no le voy a hablar de prosperidad material, porque para mí eso es un añadido. El que es próspero materialmente es la añadidura, hecho cosas bien, de haber trabajado, de haber sido ordenado, de haber ahorrado, no sé, de lo que usted esté haciendo en esa área, eso Dios lo hace, Dios lo permite y se multiplica porque es una ley. Tú siembras, tú cosechas, tú eres ordenado, tú recibes, o sea, así de sencillo. Pero la prosperidad espiritual viene más allá. Tienen que caer los velos de nuestros ojos para que podamos ver, entender y comprender a Dios. Pónganse sobre sus pies, vamos a orar. Si usted está allí en la transmisión, incline su rostro ante el Señor, déjese guiar por el Espíritu Santo y dígale, yo aprendí algo y yo lo hice y lo cuento como testimonio. Un día escuché una prédica y en la prédica hablaban de desbloquear el alma de recuerdos de cosas que hay en nosotros, que nosotros a veces no conocemos y decimos, ¿por qué en esta área me pasa esto, esto y esto y esto? Tal vez su alma está capturada, está bloqueada y a causa de eso usted no puede ser libre y usted intenta ser libre, pero no puede porque hay algo que lo tiene capturado, un velo que lo tiene capturado.